Estamos estudiando sobre conocer a Dios. Hace falta conocer a Dios. Acuérdense que para tener vida eterna hay que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios no vamos a tener la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es importante conocer a Dios porque si no conocemos a Dios nunca lo vamos a amar. Porque Dios dice que para amarlo hay que conocerlo. También para respetarlo dice que hay que conocerlo. Una de las cosas más importantes que tiene que tener el hombre es el conocimiento de quién es Dios. Conocer a Dios. Es una pregunta que se hacen muchas las personas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y eso es lo que estamos haciendo, conociendo a Dios. Esto nos va a traer a nosotros una forma diferente de pensar y de vida. El conocer a Dios es súper importante. Ahora, vamos a entrar hoy en una nueva enseñanza sobre el conocimiento de Dios. Para conocer a Dios se conoce por medio de lo que se llaman atributos. Los atributos de una persona es lo que hace la forma de esa persona, cómo es esa persona y sus capacidades. Eso es los atributos de Dios, sus capacidades y lo que es esa persona. Habíamos hablado que hay dos tipos de atributos. Están los atributos naturales de uno, que son las capacidades físicas que uno tiene, y están los atributos morales de uno. Así Dios también. Dios tiene atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales usted no lo puede compartir. Por ejemplo, yo no puedo compartir mi fuerza con nadie. No puedo compartir mi tamaño con nadie. Pero mis atributos morales sí los puedo compartir. Dios comparte sus atributos morales. Pero todavía estamos hablando y empezamos hablando de un atributo de Dios y dijimos que Él era espíritu. Y hay que entender que es un espíritu y hablamos de las capacidades de los espíritus. Y específicamente Dios tiene ciertas capacidades en su espíritu que no la tienen otros espíritus. Eso es muy importante. El espíritu de Dios y el espíritu y otros espíritus creados no son iguales. No tienen los mismos atributos. En los atributos morales sí pueden tener ciertos, sí pueden participar de los atributos de Dios porque Dios comparte sus atributos morales. Vamos a poner un atributo moral, justicia. Dios comparte su justicia y usted puede actuar igual que Dios. Dios comparte su amor y usted podría amar igual que Dios. Esos son atributos que Dios comparte. Pero el poder que Dios tiene es de Él. Y eso nadie lo puede tener igual que Él. ¿Me entiende? La eternidad que Él tiene es de Él. Eso nadie lo puede tener igual que Él. ¿Comprenden? Son atributos que Él tiene que no pueden ser compartidos porque son de Él y ningún otro ser lo puede tener. La perfección que hay en Dios nadie la puede tener. Solamente lo que Él comparte con nosotros. Y hablamos que los espíritus tienen ciertas condiciones. Una de las condiciones del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que no lo tienen los otros espíritus, es que Él es un espíritu que puede engendrar. Los ángeles son espíritus, pero la Biblia dice que los ángeles no pueden engendrar. No pueden engendrar, no pueden casarse. O mejor dicho, no se casan. ¿Por qué no se casan? Porque ellos no fueron creados para hacer familia y para tener hijos. La función del matrimonio, la función primaria del matrimonio, por lo cual Dios hizo el matrimonio, es porque Dios quiere que los hombres se reproduzcan y tengan familia y crean hijos. Esa es la función del matrimonio. Todo lo demás que envuelve al matrimonio es secundario. Lo primario, el plan primario del matrimonio es la reproducción. Sin reproducción, el matrimonio no tiene función. La función del matrimonio es la reproducción. Eso es lo más importante en el matrimonio. Fuera de ahí, las cosas son secundarias. ¿Entienden? Por eso Dios le dijo al hombre que se unirían y se multiplicarían. Para eso Él lo hizo, con un objetivo. Estamos estudiando a Dios y quiero que entiendan esto muy claramente, porque vamos a estudiar hoy, vamos a empezar hoy estudiando yo creo que es el atributo más importante de Dios para con nosotros, la raza humana. Todos los atributos de Dios son importantes para nosotros, súper importantes.
Porque esos atributos trabajan a favor de nosotros. Cada persona, por ejemplo, según lo que yo soy en mi parte humana y en mi parte moral, eso es lo que ustedes reciben de mí. ¿Me entienden? Si yo fuera un viejo que no puedo ni levantarme, ustedes no pueden recibir de mí un favor de ayuda física, porque no puedo levantarme. Pero ahora cualquiera de ustedes puede pedirme algo donde yo tenga que hacer una fuerza y yo la puedo hacer. Igualmente, en mi parte moral, si ustedes me piden un consejo y moralmente yo estoy correcto, yo se lo puedo dar a ustedes. Y ustedes pueden recibir eso como una bendición. Ok, de Dios nosotros recibimos igual. Todo lo que Él es, todo lo que Él puede, todo lo que Él hace es en función de lo que Él crea. Ahora, ¿cuál es el atributo que vamos a estudiar hoy? El atributo que vamos a estudiar hoy es que Dios es por naturaleza Padre. Ese es el atributo más importante que creo yo que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque ese atributo que le pertenece a Él intrínsecamente, y quiero que analicen esto. Una persona, cuando yo digo que es padre, es porque tiene una capacidad de poder engendrar hijos. Y Dios tiene esa capacidad de poder engendrar hijos. Él es el único espíritu, como espíritu, que puede engendrar hijos. Los ángeles no pueden engendrar hijos. Ellos son espíritus, pero no tienen la capacidad de engendrar hijos. Los ángeles no lo pueden hacer, pero el Dios espíritu, el Dios todopoderoso, sí puede hacer eso. Y ese atributo es el atributo que lleva a Dios a hacer todo lo que usted ve en el universo. Todo lo que existe en el universo está llevado a cabo por el atributo de ser Padre. Escuchen esto. Vamos a pensar en algo que haga el hombre con el objetivo de, por ser padre. Vamos a pensar. ¿Qué hace el ser humano por ser padre intrínsecamente? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, aquí hay menos padres que jóvenes. No, hay 4 y hay un montón que somos padres. ¿Qué es lo que usted hace por haber sido padre intrínseco? ¿Usted me entiende cuando yo digo padre intrínsecamente? ¿Me entiende cuando yo digo padre intrínsecamente? Cuando yo digo padre intrínsecamente, que usted tiene la capacidad interna de ser padre. ¿Qué es lo que usted ha hecho en su vida porque usted tiene esa capacidad intrínseca en su ser? ¿Quién me da una respuesta a eso? Guillermo, ¿tú eres padre? Sí, pero he hecho muchas cosas para tratar de ser padre. Para tratar de ser padre tú no puedes hacer nada, porque tú eres padre porque tú lo eres. Por la naturaleza. Todo lo que usted ha hecho en su vida, hermano, lo ha hecho porque usted es padre. Piense, ¿por qué usted ha trabajado? ¿Por qué usted se ha multiplicado? ¿Por qué usted se ha desarrollado? ¿Por qué usted ha vivido? ¿Hacia dónde existe? ¿Hacia dónde está todo lo que usted ha creado en su vida? ¿Cuál es el objetivo primario en su vida al final de los tiempos? Cuando usted llega a la vejez y usted ve a sus hijos, usted dice, ahí están. Y usted se va. Y usted cuando mira para atrás dice, todo lo hice por ellos. Todo lo que usted hace es porque usted es padre. Usted no hace nada en la tierra si no es porque usted es padre. Todo su esfuerzo, toda su economía, todo lo que usted hace, aparte de todas las cosas que usted pueda poner, si usted se pone a pensar de verdad, usted se da cuenta que cuando usted era joven, usted buscó de casarse porque usted tenía dentro ese Deseo. vamos a llamarle deseo, gusanito de que te llevaba a ser padre. Todo tu sentir, todo el sentimiento que hay dentro de ti, toda esa fuerza que hay dentro de nosotros es con el objetivo de un día llegar a ser padre. Toda la naturaleza y la fuerza física, mental, el trabajo, todo es para llegar a tener un hijo, hermano. Todo. Usted podrá poner lo que usted quiera, pero al final, si usted se da cuenta de verdad, es porque eso tiene que un día llegar a manifestarse. Que yo soy padre.
intrínsecamente. Usted no se da cuenta, nosotros estudiamos, nosotros trabajamos, nosotros hacemos 20 cosas, pero cuando llega el Hijo, Él es el que se lleva todo el sacrificio de todos los años que tú trabajaste, que te esforzaste. Todo está en función de ese ser que llega. Tú a veces ni te das cuenta, pero si te pones y te sientas, dices, wow, es verdad. Todo lo he hecho para Él. Y todo lo he hecho para Él. Porque hasta que Él no llega, yo estoy en función de eso. Cuando Él llegó, te das cuenta que todo lo que tú hiciste se pone en función de ese ser que tú criaste. Ok. E igualmente, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios va a hacer, está en función de que Él es Padre y Él quiere a sus hijos. Escuchen esto. No hay otro objetivo. Este cielo, esta tierra, este sol, estas lunas, estas estrellas, todo esto que usted ve aquí, lo creó por una sola condición. Porque Él todo lo creó para ser sus hijos. Para llegar a manifestar a sus hijos. Eso es todo. Por eso yo digo que este es el atributo más importante para nosotros, porque nosotros estamos hechos en función de ese atributo. Todos nosotros estamos hechos en función de ese atributo, de que Él es Padre. Y todo lo que Él ha hecho es porque Él es Padre. Ahora, si usted se da cuenta que para usted llegar a ser padre, usted va a tener una larga historia. Uno de 20 años, otro de 15, otro de 30, otro de 40. Pero es una historia larga en la cual a veces ni te das cuenta que tú estás en ese proceso de llegar a ese momento de ser padre. Pero Dios sí no es como nosotros, que a veces ni nos damos cuenta. Dios sí sabe cómo hace las cosas. Y la cuestión con Dios es que Él es absolutamente, es el único que todo lo hace premeditadamente con conocimiento eterno. Oigan esto, no es como tú y yo que decimos, bueno, yo voy a ser padre, pero no sé qué día. Él sabe el día que va a tener a su hijo. Él sabe el día que le sale la muela. Él sabe el día que habla. Él sabe el día donde lo va a hacer nacer. Él sabe el momento. Él lo sabe todo. Y en Dios hay un conocimiento eterno, porque Él es eterno. Él es eterno y su conocimiento es igual, es eterno. Es importante entender esto para poder entender de dónde procedemos y quiénes somos nosotros. Si tú no entiendes esto, hermano, tú vas a ser un religioso, creyente en algo. Pero lo bueno es ser un religioso creyente en quién. Por eso Dios dice, yo quiero que me conozcas y me comprendas. Ok. Yo le quiero hacer la historia de antes que todo existiera, antes que existieran las estrellas, antes que existiera el polvo con lo que se hizo el universo. Escuchen esto. Las estrellas no se hicieron así. La Biblia dice que primero se hizo un polvo. Y con ese polvo se hizo todo lo que nosotros vemos, del cual nosotros también estamos creados. Oigan esto. Antes que todo eso, ¿quién existía? Dios. Existía Dios. Porque Él no tiene principio ni fin. Eterno. Él es eterno. Y vimos que Él es eterno. ¿Se acuerdan por qué pudimos darnos cuenta de que Él es eterno? Porque Él tiene una sustancia que es eterna. Y también vimos que esa sustancia no cambia. Y esa sustancia, al no cambiar, Él es eterno. Perfectamente eterno y perfectamente inmutable. Ahora, vamos a ver cómo es que Dios se propuso esto. Primero quiero que entiendan que no se lo propone porque Él quiso hacer un día algo, sino Él se pone a hacer esto porque Él es Padre. Al Él ser Padre, esto es lo que lo motiva a Él a hacer esta creación que nosotros conocemos. Por eso le puse el ejemplo de nosotros. Cómo nosotros
nos desarrollamos, nos multiplicamos y trabajamos y nos esforzamos y creamos las cosas, porque al final todo eso es para mi familia, para mis hijos. Allí está la función tuya. Asimismo Dios, por cuanto Él tiene dentro de Él lo que es la paternidad, sus hijos, Él quiere sus hijos, Él empezó una función de llegar a construir lo que Él quería. Y todo padre, para construir lo que, o para traer a sus hijos a la existencia, tiene que hacer varias cosas. Tiene que crear las condiciones donde sus hijos o su hijo va a existir o se va a desarrollar. No lo cría así por así. ¿Entienden? Ok. Les voy a hablar del plan de Dios para que conozcan al Dios que nos creó. Dios tiene dos cosas que quiero que vean. Una es la de padre y la otra, muy importante, que trabaja para cumplir o para llegar para llegar a cumplir este propósito de ser padre, es creador. Estas dos cosas se unen para él lograr su propósito. ¿Entienden? Nosotros como seres humanos somos padres, pero también creamos condiciones, y la capacidad de crear condiciones es lo que nos lleva a nosotros un día a poder tener a nuestros hijos en la manera que queremos. Y eso nos lleva un esfuerzo, un trabajo. Ok. Antes que existiera la luz, antes que existiera lo que nosotros vemos con nuestros ojos, antes que existiera este universo, antes que no había nada creado, Dios dice que Él estaba allí. Él es un ser eterno y estaba allí, solo como un espíritu eterno. Eso es un poco difícil de entender, pero allí estaba Él, un espíritu eterno, inmenso, grande, sin cuerpo, y se propone hacer el trabajo de crear a su familia. ¿Qué es lo primero que Él hace? ¿Qué es lo primero que Él hace para crear su familia? ¿Saben cuál es la primera creación que Él hace para crear su familia? Cielo. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien tiene idea? Nadie tiene idea. Yo se lo voy a decir. Vamos a Apocalipsis, vamos a Proverbio 8. Vamos a Proverbio 8. Esto es algo interesantísimo, hermosísimo, para los que buscan conocer al Señor. Capítulo 8, verso 22. ¿Lo tienen? Proverbios 8, 22. Dice el Señor allí: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de las obras de Dios, antes de la creación de Dios. Dice aquí, Jehová me poseía. Jehová me poseía antes de toda la creación, antes de todo lo que nosotros conocemos como creación, visible e invisible. Antes de los ángeles. ¿Saben que hay tres cielos? Está este primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Esos tres cielos son tres mundos. En el tercer cielo hay tierras, hay estrellas, no sé cómo será aquello completamente, pero la Biblia habla de que en el tercer cielo está la Nueva Jerusalén, en una tierra. Allí, el segundo cielo debe tener algo parecido, así que imagínense que haya tres universos como este, o parecido, o más grande, o no sé cómo. Pero la Biblia da una visión de que hay tres cielos, y donde hay cielo, eso es un universo. Entonces, antes de todos esos tres cielos que están creados por el Creador, dice, Jehová me poseía. Jehová, ya yo existía. Ahora, mire lo que dice allí un poquito más adelante. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Ahí la palabra habla de engendro, y la palabra engendro tiene que ver con hijo.
¿Quién es este engendro que está allí formado? Nosotros. No, usted no estaba hecho. Dios. ¿Eh? Dios. Dios es el que engendró. Engendró a alguien antes de todo. ¿A Adán. quién engendró? ¿Verdad? No, pues, No, Adán no había hecho la tierra. A Jesús. ¿Quién dijo por ahí? ¿Cómo? A Jesús. Jesús también. Jesús es su primer hijo, por eso le llama el primogénito de toda creación. Él es el llamado el primogénito de toda creación. Pero él es engendrado por Dios. Él dice que él fue engendrado. Antes de los abismos fui engendrada. Dice después, antes que fuesen la fuente de las aguas, de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Oigan esto. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ese es Jesús. Pero, Jesús fue el que formó todo junto con el Padre. Haga la pregunta. pero ¿por qué dice fue engendrada? Aquí está. Búscate Primera de Corintios. Búscate Primera de Corintios. ¿Por qué dice fue engendrada? Capítulo 1, verso 24. ¿Qué dice ahí? Más para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí dice que Cristo es el poder de Dios y ¿quién más? Sabiduría de La Dios. sabiduría de Dios. El Proverbio 8 está hablando de la sabiduría de Dios. Ok, esto es una revelación. Dice la Biblia en el capítulo Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este espíritu de profecía revela a Cristo. La Biblia es una revelación del Hijo de Dios y el trabajo de Dios. Cristo es la sabiduría. Cuando tú pones la palabra sabiduría en la Biblia, el nombre de esa sabiduría, ¿quién es? Es Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Y por qué fue engendrada? Porque los hijos son engendrados. Y como habla como está hablando de sabiduría, está hablando del engendro del Señor. ¿Lo entendiste, Guillermo? Sí, perfecto, ¿no? Es sabiduría, la sabiduría de Dios es Cristo. Y Cristo engendrado, No está hablando de hombre, está hablando de ser. Del ser. Sí, ok. ¿Por qué? Porque está hablando de la creación. Eco, perfecto. Ok, Amén. pero es el Señor. Ok, ahora quiero hacerle una imaginación. Imagínense a Dios, un ser todopoderoso. No hay nada existente. No existe nada, hermano, en el universo. En la cueva esta que se ve donde estamos metidos. Y de momento, de ese ser invisible, se manifiesta un ser visible. De ese ser invisible, se manifiesta un ser visible. Y ese ser visible tiene el aspecto de un hombre, como nosotros. Ese fue Jesús. Cuando Él lo creó, cuando Él lo engendró, Él y Jesús son la misma cosa. Porque Jesús es la sustancia de Dios. Ya eso lo estudiamos. Ahora, a partir de ese principio, Jesús y Dios, Jesús y el Padre, allí empiezan a tener, vamos a parafrasear esto, una conversación. ¿Viste cómo termina el capítulo 8 donde termina? Dice que mi delicia son con los hijos de los hombres. El verso 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mi delicia son con los hijos de los hombres. La delicia de ese ser, de esa sabiduría de Jesús, eran los hombres. ¿Por qué? En aquel momento Dios y Jesús tienen una conversación. Yo lo voy a poner de esta manera para entenderlo.
Y Dios le dice, mijo, tú eres mi primer hijo, pero yo quiero hacer muchos hijos. Está bien, papá, no hay problema. Y para esos hijos que voy a hacer, voy a crear 3 universos. Está bien, papá. Voy a crear el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Voy a crear en esos cielos estrellas, tierra, luna y todo lo que nosotros conocemos. Pero en esos lugares voy a hacer un grupo de seres muy especiales y muy poderosos que se llaman ángeles. Y esos ángeles van a estar bajo tu mando. Y tú vas a ser el rey de ellos. Y te voy a dar un trono y todos ellos tienen que obedecerte a ti y tú lo vas a organizar y tú vas a determinar su poder, su lugar, su autoridad, su trabajo. Tú lo vas a hacer. Está bien, papá. Pero entre esos ángeles, un día va a haber uno que se va a rebelar contra ti y va a querer sentarse donde tú estás sentado. Y ese ángel va a hacer mucho daño porque va a engañar a muchos de los ángeles y lo va a hacer rebelarse contra ti y contra mi ley y se van a convertir en tus enemigos. Dice, ok, papá, pero no solamente eso. Voy a hacer un planeta especial que se va a llamar Tierra. En esa Tierra voy a crear otro tipo de seres que se van a llamar hombres. Y esos hombres, a ellos yo lo voy a hacer de una forma diferente. No van a ser tan poderosos, no van a ser tan fuertes como esos ángeles, pero ellos también se van a rebelar contra mí y contra ti y van a cometer pecado y va a entrar en ellos una cosa que se llama muerte y van a perder sus cuerpos y ese ángel y todos los ángeles malos se van a levantar contra ellos y son los que van a hacer que ellos caigan en el pecado y van a torturarlo y va a aparecer una cantidad de dolor y sufrimiento tremenda. Pero lo que pasa es que a esos seres es donde yo puedo hacer tus hermanos. Tus hermanos vienen de esa raza caída. Porque en ellos es donde yo voy a poner mi espíritu. Y es donde yo voy a trabajar para poder hacer tus hermanos allí. Me deleito en la parte habitada de la tierra. Mi delicia es con los hijos de los hombres. Y dice, está bien, papá, ok, pero hijo, el problema es que para poder hacer esa familia, tus hermanos, mis hijos, tú tienes que morir por ellos. Tú vas a tener que sacrificarte y convertirte en hombre y dejar tu gloria y meterte en un cuerpo de carne que yo te voy a hacer y de allí, al tú morir sin pecado y pasar por todos los sufrimientos estos y recibir mi ira, los vas a poder salvar a ellos y los vas a poder crear a ellos. Entonces donde yo podré trabajar para hacer mi familia. ¿Qué usted cree que dijo Jesús? Jesús dijo, Padre, así sea. Así sea.